Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y muy importante para mucha gente. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés un 0,50%, la mayor subida en 22 años. Y esto tendrá consecuencias directas en los hipotecados en hipotecas variables, dará alegrías a los ahorradores conservadores después de muchos años y también podrá tener posibles variaciones futuras en el precio de los bienes inmuebles. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué el Banco Central Europeo sube los tipos de interés con esta intensidad? Principalmente por una inflación desbocada por encima del 10%. También por un debilitamiento del euro frente al dólar. Y un detalle no menor, porque otros bancos centrales a nivel mundial suben los tipos de interés. Vamos a empezar a analizar el Euribor, sobre todo para luego construir un interesantísimo caso práctico para ver las posibles variaciones en la cuota hipotecaria. Empezamos. El Euribor, índice principal de referencia para las hipotecas variables, hemos visto que para los hipotecados en dichas hipotecas han visto una situación muy favorable desde el año 2017 hasta el año 2022, con tipo de interés negativo, dejando unas cuotas muy favorables. Pero esta situación ya ha empezado a cambiar en el año 2022 con una subida muy importante del Euribor llegando al 1,2%. Si vemos con un poco más de amplitud, a lo largo de los años hemos visto que el Euribor ha alcanzado tasas muy positivas, como por ejemplo en el año 2008 un 4,35 e incluso en el año 2000 por encima del 5%. Por tanto hay que tener en cuenta la historia y el posible recorrido del Euribor para tomar buenas decisiones. Nada mejor que un caso práctico para ver cómo puede repercutir en la cuota de la hipoteca la subida del Euribor. Vamos a ver 4 escenarios. Un Euribor en el menos 0,50, un Euribor en el 1%, un Euribor en el 2% y un Euribor en el 5%. Vamos a ver en un caso práctico cómo se comportaría una hipoteca de 200.000 euros si al año se revisara bajo estos supuestos. La A, la B, la C y la D. Empezamos. En el caso práctico que he planteado, una hipoteca variable de 200.000 euros, Euribor más diferencial del 1%, un diferencial del 1% que es un diferencial más o menos estándar en mercado. Y como notas aclaratorias decir que la banca generalmente bonifica este diferencial más o menos en función también de la vinculación de seguros, por ejemplo, seguro de hogar, seguro de vida o también la vinculación de la nómina. Estos seguros hay que generalmente analizarlos, tanto las primas futuras como las coberturas, porque en muchas ocasiones resulta mejor la contratación a través de una aseguradora por fuera, pese a que suba un poquito el diferencial. Dicho lo cual, es interesante para el caso práctico, vamos a trabajar con 4 escenarios. Escenario A, Euribor negativo menos 0,50. Escenario B, Euribor más 1%, que es más o menos el Euribor actual. Escenario C, Euribor más 2%, que es más o menos donde algunos analistas intuyen que puede ir el Euribor en años 2023-2024. Y en el escenario D, Euribor más 5%, que es un escenario más extremo, pero que ya se dio en el pasado. Vamos a empezar con el escenario A del caso práctico, hipoteca de 200.000 euros, Euribor menos 0,50 más y el diferencial del 1%, menos 0,50 más 1, tipo de interés 0,50. Esto nos da una cuota de 598,38. ¿Y qué pasaría si al año se renovara y se actualizara la hipoteca porque el Euribor pasa al 1%? 1% más diferencial del 1%, 2%. Y la mensualidad posterior a partir del año de la revisión, 734,39, es decir, un incremento mensual de 136,1 céntimo, una diferencia importante. En el escenario C hemos supuesto que el Euribor es del 2% más el 1% de diferencial. En la revisión a partir del año, pues nos encontramos que el incremento pasaría de una hipoteca en el escenario A de 598,38 a 834,51 euros, es decir, una diferencia de 236,13 euros, es decir, un incremento muy importante por el incremento del Euribor. Esta proyección del 2% es lo que apuntan algunos analistas
que se podría dar a partir del año 2023, entre el 2023 y 2024. Por tanto, es importante tener en cuenta hasta dónde pueden evolucionar las hipotecas variables en función del Euribor. Y en el último escenario, el de un Euribor del 5%. Un Euribor que ya se repitió en el pasado, concretamente en el año 2000 por encima del 5%. ¿Cómo afectaría? Pues de la siguiente forma. Euribor 5% más 1% diferencial 6%, si se revisara al año la mensualidad del escenario A, 598,38 pasaría a 1.176,41 euros, es decir, un incremento de 578,3 céntimos, es decir, un incremento mensual muy importante, por lo tanto hay que tener una correcta planificación financiera. Una alternativa a las hipotecas variables que ha cogido mucha fuerza en los últimos años han sido las hipotecas a tipo de interés fijo, que en los últimos 2 años han marcado máximos frente a las hipotecas variables. Es una forma de cubrirse también ante posibles subidas de los tipos de interés, sobre todo en un cambio de condiciones de la hipoteca. Algo que llega a coste, evidentemente, pero puede suponer un ahorro muy importante en caso de subida de tipos de interés en el futuro. Amortizar hipoteca es una de las principales cuestiones que le viene a los hipotecados, sobre todo cuando suben los tipos de interés. ¿Amortizar o no amortizar? Esa es la cuestión. Vamos a ver a través de un sencillo caso práctico cuándo a lo mejor sería interesante amortizar y cuándo no, sobre todo teniendo en cuenta el coste de oportunidad del dinero. Es importante conocer que la mayoría de los préstamos hipotecarios en España siguen el sistema de amortización francés de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga financiera, sobre todo los intereses, se pagan sobre todo en los primeros años de la vida del préstamo hipotecario. Por tanto, en el supuesto de que fuera interesante amortizar por el tipo de interés, sería más interesante amortizar en los primeros años de la vida del préstamo que en la parte mitad del préstamo o en la parte final del préstamo. Un interesante caso práctico teórico sería si una persona dispone de 20.000 euros y está dudando entre amortizar hipoteca de forma adicional o rentar ese dinero en activos para conseguir rentabilidad. La pregunta que se tendría que hacer es: ¿qué rentabilidad puedo obtener en activos libres de riesgo, sin volatilidad? Por ejemplo, actualmente tenemos el bono español a 10 años por encima del 2% o el bono americano rozando casi el 3% de rentabilidad. Además de poderlo invertir en activos libres de riesgo, también hay que tener en cuenta que se puede también invertir en renta variable, es decir, en acciones, evidentemente con volatilidad y con posibles fluctuaciones, pero a modo de ejemplo y datos a nivel de estadísticos interesantes, el Standard & Poor's 500 SP500 ha obtenido una rentabilidad anualizada del 8,26 desde 1927 al año 2020, o el IBEX 35 de forma anualizada ha conseguido, con los dividendos incluidos, un 7,95 de forma anualizada desde 1992 al año 2022. Por tanto, qué interesante es rentar el dinero por encima del coste del préstamo y sobre todo con eficiencia. El precio de los inmuebles ha sufrido variaciones a lo largo de la historia. Solamente hay que ver la historia relativamente reciente, del año 2008 al año 2014, como el valor promedio de los inmuebles bajó casi un 30% en ese periodo. Por tanto, la posible subida de tipo de interés es un elemento a tener en cuenta en la valoración futura de los precios de los bienes inmuebles, como también fue un factor que contribuyó a la subida de los materiales de construcción, como el cobre y el aluminio, a principios del año 2022 y que ahora se están desacelerando a nivel de precio. Por tanto, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta, sobre todo para tomar mejores decisiones en una importantísima decisión como es la compra de un bien inmueble. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dedo arriba de like, suscribiros a mi canal y compartirlo a personas que consideréis que puede ser de utilidad. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.